Una noche en Tebes olía a humo y a miedo. Las antorchas arrojaban sombras largas sobre los muros. Las gargantas de los hombres que esperaban la orden quedaban secas, tensas como cuerdas de arco. En el aire se percibía no solo el olor de la carne quemada, que todavía humeaba por los incendios recientes, sino también la certeza de una violencia que se repetía, el mismo patrón, la misma mano manchada. Abimelech caminaba afuera, con la sangre aún fresca de aquellos que habían sido sus hermanos, y la ciudad temblaba ante su paso. Dentro de una torre, entre mujeres y ancianos que se habían refugiado buscando protección, una sombra sostenía algo que, a primera vista, no parecía más que una herramienta doméstica, una piedra de molino. Este es, en pocas palabras, el escenario de la historia que vino a llamarse una ironía providencial. Y si te preguntas por qué yo la llamo la verdadera historia de la mujer que derrotó a Abimelech con una piedra colosal, es porque ahí se conjugan lo más brutal de la ambición humana y la más misteriosa discreción de la justicia divina. Ahí se ve cómo lo humilde puede convertirse en instrumento decisivo. No estamos ante un triunfo espectacular de fuerza militar, ni ante un milagro sensacional. Estamos ante un momento en el que lo cotidiano, una piedra, se vuelve el punto de giro de un relato que nos sigue hablando. Para entender lo que ocurrió aquella noche hace siglos, necesitamos retroceder y mirar el trasfondo. Abimelech no fue un rey legítimo elegido por un pueblo que lo respetara. Su ascenso fue una masacre. Hijo de Gedeón, tomó la senda del poder aliándose con hombres dispuestos a la traición, comprando lealtades y eliminando a sangre fría a 70 hermanos suyos. No se trata solo de un número, 70 vidas arrancadas por la ambición de uno. Con ese crimen sobre las manos, se plantó en el trono y gobernó durante 3 años. 3 años de un reinado que, según las palabras que quedaron, no trajo paz, sino miedo y sangres nuevas. En aquel contexto, Jotam, hermano, hijo, profeta en carne, lanzó una advertencia en forma de fábula. Su voz era una mezcla de gracia y gravedad. Una parábola que, como toda parábola, no nombró directamente los rostros, pero dejó al descubierto la verdad. Habló de árboles que se ofrecieron a ungir un rey para ellos, y de cómo el poder que se consigue por la fuerza termina volviéndose contra quienes lo procuraron. La parábola de Jotam fue, en su momento, una llamada a la conciencia colectiva. Anunciaba la tinta de la tragedia que ya se escribía. No fue un oráculo de venganza privada, fue una denuncia moral y una advertencia sobre las consecuencias del orgullo que destruye vínculos fraternos. 3 años después de la fábula vino la realidad. La discordia entre Abimelech y los habitantes de Siquem escaló. La ciudad que en algún momento había sido cómplice en su ascenso, ahora se convirtió en teatro de su castigo. Abimelech, con el estilo que le era familiar, quemó y sometió. Su estrategia era conocida: rodear, prender, asustar hasta quebrar la voluntad. Destruyó Siquem. La historia registra esa destrucción como algo que precedió, de manera implacable, a su marcha sobre Tebes. Donde Abimelech puso su sombra, el fuego siguió. Donde el poder se concentró en su mano, la humanidad retrocedió. Y sin embargo, y aquí empieza a brillar la otra tez de la historia, Dios no intervino con un ejército desde el cielo, ni con señales que rompieran las leyes naturales. La Escritura no nos relata ningún relámpago que partiera la tierra, ni ángeles que derribaran murallas. Lo que la narración nos muestra es otra cosa: la quietud de los que esperan, la tensión de los que se esconden, y la sorpresa de la historia que se pone del lado de lo pequeño. Dios, según este relato, a menudo obra no anulando lo ordinario, sino apropiándolo, transformándolo en instrumento de juicio o liberación. Esa lógica reposa en una verdad repetida a lo largo de la Escritura.
La soberanía divina puede elegir medios discretos para ejecutar su propósito. Mientras los historiadores del poder hablan de tácticas y contingencias, el relato bíblico pone en primer plano rostros anónimos. Gente común, no héroes nombrados, que se convierten en actores cruciales. En Tebes, los que buscaron refugio en la torre no eran generales, eran familias, ancianos, algunos jóvenes. Entre ellos, una mujer alzó la vista hacia la cima de la torre donde Abimelech y sus hombres miraban con arrogancia. La escena en la torre es un anticlímax deliberado. No hay tambores de guerra ni arietes majestuosos. Hay una piedra de molino, la herramienta con la que se trituraba el grano para formar el pan cotidiano. Esa piedra era, hasta entonces, un símbolo de sustento. Esa noche se volvió otra cosa. Antes de seguir, déjame decirte algo breve. Si esta historia te toca, si crees que lo ordinario puede ser vehículo de algo extraordinario, acompáñame a descubrir cómo se despliegan estas escenas en las páginas antiguas y qué preguntas nos dejan para hoy. Suscríbete si quieres recibir más relatos bíblicos aplicados que te inviten a pensar las pequeñas cosas como posibles instrumentos de cambio. Volvamos a la torre. Imagina la respiración contenida en aquel recinto, la quietud cuando la orden de prender fuego fue pronunciada en la ladera. Abimelech ya había demostrado su táctica, incendiar la estructura para asfixiar a los que buscaban protección. Sabemos por el texto que sus hombres estaban listos para prender. Sabemos también que no había manera de enfrentar abiertamente a su ejército desde la torrecilla. La superioridad de fuerza era evidente. La ciudad que protegía al siervo y al débil no tenía artillería ni alianzas en ese momento. Lo que tenía era ingenio, temor y una piedra. No inventemos diálogos ni nombres donde el relato no los da. No posamos en la intimidad de una mente que la escritura calla. Sí podemos trazar la escena con cuidado. Ella, sin ser mencionada por nombre, sostenía una piedra de molino. Quizás sus manos habían amasado pan con esa piedra durante años. Quizás la había visto pasar en la casa como símbolo de sustento más que de guerra, y aún así, en la curva inexorable de los acontecimientos, la piedra deja de ser un objeto cotidiano para convertirse en una afirmación de defensa. No es venganza, es una respuesta ante la aniquilación. La Escritura lo enmarca como defensa de la ciudad y protección de los vulnerables. Mientras tanto, Abimelech se mostró exactamente como lo había hecho siempre, seguro, arrogante y dispuesto a intimidar. Cuando uno ha conseguido el poder con la sangre de los suyos, la vulnerabilidad tiende a ser negada, la conciencia se embota. Pero la Escritura nos recuerda que la soberbia es un punto ciego. La gran altura suele olvidar la realidad de la base. En los momentos en que los poderosos miran hacia abajo para medir la humillación que infligen, muchas veces ignoran que desde abajo puede surgir un instrumento mínimo que altere todo. Quiero detenerme un instante en la tensión que vive la escena. Afuera, los hombres de Abimelech profieren gritos y amenazas. La noche vibra con la promesa de fuego. Adentro, la gente contiene el aliento. Los sonidos de la ciudad parecen amortiguados por la torre misma, como si el edificio hubiera decidido volverse guardián de aquello que aún podía salvarse. La mujer, anónima por mandato del texto, sube o se asoma, sostiene la piedra con un movimiento hecho de rapidez y decisión. Hay algo más que miedo, hay un cálculo íntimo de lo posible con lo que se tiene. Esa es la tesis que la narración nos propone. La fe activa no siempre se presenta como oración pasiva ni como espera expectante. A veces se manifiesta en la disposición a usar lo que hay. Al hablar de usar lo que hay, conviene no confundir intención y resultado. No es una fórmula mágica del tipo, si haces X, obtendrás Y.
La Escritura nos enseña prudencia y confianza entrelazadas. Hay una responsabilidad de los que sufren, defender lo que pueden, proteger a los más débiles, poner sus dones al servicio de la comunidad. Y hay, simultáneamente, la soberanía de Dios, que actúa en modos que no siempre podemos predecir ni clasificar. La historia de la torre no es un manual de estrategia militar, es una lección moral sobre la responsabilidad de los que esperan la liberación. Ahora imagina el instante. La mujer levanta la piedra. Visualiza el peso que vuelve tangible la decisión. No es solo un gesto físico, es un rito de resistencia. El golpe que se aproxima no tiene nada de pomposo, es seco, brutal, definitivo. La narrativa nos conduce hacia un punto de convergencia. La determinación humana y el juicio divino coinciden en un solo acto. En la caída de la piedra se concentra no solo la fuerza letal del objeto, sino la economía moral del relato. 70 hermanos muertos, 3 años de reinado sangriento, la ciudad en ascuas, y ahora la posibilidad de acabar con la vida de aquel que sembró tanto dolor. Antes de que la piedra haga contacto, la escena pide un silencio absoluto. Es un silencio cargado de historia y de heridas. La escritura original lo registra con economía de palabras, casi como si quisiera que el lector hiciera la pausa por sí mismo. Y es en esa pausa cuando se puede sentir el peso del simbolismo, el instrumento de la mesa transformado en instrumento del juicio. No celebramos la muerte, observamos el giro moral que propone la narrativa. La soberbia es derrocada por lo que parecía insignificante. Y entonces, en la línea que separa el impulso de la consecuencia, la piedra cae. La Escritura lo dice con una claridad que no necesita ornamento, y ella dejó caer una piedra de molino sobre su cabeza y le quebró el cráneo. Jueces 9:53. Esa frase, que podrías leer en voz alta ahora, se presenta como un golpe seco en la lectura, ninguna retórica adicional. Solo la constatación de lo ocurrido. Que el texto la recicle así es un gesto literario y teológico. No hay necesidad de elogios ni eufemismos. Lo que pasa se muestra y nos obliga a mirar. Si me permites hacer una pequeña pausa reflexiva, este momento nos fuerza a enfrentar realidades incómodas. No podemos convertir la escena en una especie de festejo morboso. La Escritura mismo la presenta sin júbilo. Aunque el resultado fue la terminación de una tiranía, la escena sigue siendo la constatación de una muerte. La narración nos obliga a reconocer la gravedad del uso de la fuerza, incluso cuando se ejerce para poner fin a una violencia mayor. No todo recurso es meritorio. El mérito está en la necesidad y en la proporcionalidad que el texto parece señalar. La caída de la piedra no resuelve inmediatamente la tensión histórica. Aún en el acto, hay elementos que quedan en el filo. La reacción inmediata del círculo de Abimelec, la posible respuesta de sus hombres, el modo en que la ciudad interpretará lo sucedido. La Escritura deja constancia del golpe, pero no se entretiene en detalles sentimentales. En esa decisión de economía narrativa hay una enseñanza. Los textos sagrados no glorifican la muerte, simplemente registran cómo la trama moral se restablece a través de medios humanos, aunque dramáticos. En la narración, el orgullo de Abimelec no desaparece en el instante del golpe. Incluso herido, su último pensamiento está teñido de esa misma vanidad que lo llevó a matar. No se ha dicho que una mujer me mató. Aquí aparece otro rostro de la historia. La capacidad humana de elegir la apariencia hasta en el umbral del fin. Preocupado por una humillación final, Abimelec pide a su escudero que lo mate. El texto registra esa petición sin añadir comentarios morales. Deja que el lector observe la ironía última. El hombre que buscó la gloria en la sangre termina cuidando la fama que le quede, aun cuando su vida pende de un hilo.
Y sin embargo, hasta este punto, la historia no ha concluido. La piedra ha caído, el cráneo ha sido quebrado según la Escritura, pero lo que sigue, la muerte formal, la disolución del ejército, la interpretación colectiva del hecho, se despliega en otra escena. En estos márgenes es donde la comunidad tiene que decidir qué hará con la libertad recobrada. Si la usará para la venganza, para la reconciliación, para la reconstrucción o para reinstalar viejos patrones de violencia con nuevos nombres. Es precisamente en este lugar de transición donde quiero dejar la escena por ahora. Hemos visto la noche en Tebes, hemos seguido el hilo de la ambición que engendró la tragedia, hemos entrado en la torre y hemos acompañado el gesto decisivo de una mujer anónima que con una piedra de molino alteró el curso de la historia. Incluso cuando la Escritura registra el golpe con la cruda simplicidad de un hecho, no nos libra de la tensión moral que esa acción implica. La historia nos mantiene en la frontera entre la justicia y el juicio humano, entre la defensa y la violencia justificada. Mientras contemplas este momento, te invito a preguntarte, ¿qué piedra tienes en tus manos? ¿Qué herramienta cotidiana en tu vida podría convertirse en un instrumento de protección o de liberación para otros? No me refiero a la violencia física, me refiero al compromiso, a la palabra valiente, al gesto que protege, a la acción que defiende a los indefensos. Y recuerda, como muestra el relato, no siempre será grandioso. Muchas veces será un acto minúsculo que, en manos de quien tiene discernimiento y coraje, puede cambiar el curso de las cosas. Pero antes de dar un paso más hacia las consecuencias históricas y teológicas que siguen a la caída de la piedra, queda una pregunta que debemos mantener en el aire. ¿Cómo leer este episodio sin caer en dos extremos peligrosos? El primer extremo es el de celebrar la muerte de un tirano como si fuera un espectáculo de entretenimiento. El segundo, negar la dimensión de justicia que atraviesa el texto y convertirlo en un mero accidente. La Escritura nos invita a permanecer en la tensión y a aprender. La justicia de Dios puede manifestarse de formas que no siempre coinciden con nuestras expectativas y que no siempre encajan en nuestras cómodas categorías morales. La fidelidad consiste en reconocer ambas cosas a la vez. En los minutos siguientes a ese impacto, la historia todavía tenía tramas que se tensaban. La decisión de la ciudad, la respuesta del ejército, la manera en que los hombres de Abimelec iban a reaccionar frente a su herido señor. También quedaba la voz de Jotam, cuya parábola había anunciado, en términos morales, la respuesta al abuso de poder. Todo eso se cruzaba, en la frontera entre la noche y la aurora, en una torre ahumada y en una calle donde la posibilidad de liberación acababa de manifestarse de la forma más inesperada. Dejo aquí la escena suspendida, no por un deseo de efecto fácil, sino porque la caída de la piedra es, tal como la muestra el texto sagrado, tanto un clímax literal como el inicio de una nueva serie de preguntas que la comunidad tuvo que responder. En la próxima parte de este relato, exploraremos precisamente eso, la reacción colectiva, la manera en que el veredicto moral de Jotam se cumplió o se deformó, y qué lecciones prácticas, con riesgo y con esperanza, nos deja hoy esta noche en Tebes. Pero antes de cerrar este fragmento, deseo que te quedes con una imagen, la piedra de molino, redonda y pesada, usada por siglos para hacer pan, transformándose por un instante en la inesperada herramienta que confronta la soberbia. Esa imagen, si la llevas contigo, es capaz de provocar preguntas que valen más que certezas fáciles. Cuando la piedra encontró su objetivo, no fue un estruendo cinematográfico ni un golpe que celebrara con música. Fue un acontecimiento seco, radical y definitivo. En ese silencio que vino después, la noche pareció contenerse como si también el cielo quisiera oír la sentencia. Abimelec cayó sobre la tierra, la sangre mezclándose con el polvo que él mismo había sembrado con sus manos.
No fue un final que el relato disfrute presentar como diversión, fue la constatación de una justicia que se había ido formando en la sucesión de decisiones malvadas. 70 hermanos muertos, alianzas compradas con traición, ciudades arrasadas por el terror. Herido de muerte, Abimelec conservó hasta el último gesto algo de su antigua vanidad. Temiendo lo que se diría de él, suplicó a su escudero que lo matara para que no se dijera que una mujer lo había vencido. El joven, obedeciendo la solicitud de quien lo comandaba, lo atravesó con su espada, y así se consumó la historia. El tirano expiró, y con su caída se deshizo la columna vertebral de su ejército. La presencia del hombre que servía de sostén a su poder fue lo último que sostuvo la máquina de la opresión. Al caer el líder, los demás hombres sintieron la dirección rota y la confianza escurrirse. El ejército se dispersó. Tebes, que había sentido el aliento del incendio y el filo de la amenaza, respiró por primera vez desde hacía tiempo. Ese desenlace no es simple causalidad mecánica. Es la convergencia de responsabilidad humana y la soberanía silenciosa de Dios. Jotam había hablado antes en parábola. Sus palabras son una lupa moral que nos permite ver lo justo detrás de la anécdota. Su fábula no era una fórmula de venganza, fue una advertencia, una pena profética y una llamada a la prudencia ciudadana. La acción aquella noche en la torre respondió a una necesidad inmediata. Poner fin a una violencia que ya había consumido demasiadas vidas. La Escritura registra los hechos con economía, sin exaltar ni disculpar. Nos deja mirar, juzgar con la razón que nos da la fe y extraer enseñanzas para la vida comunitaria. Si miramos la escena con cuidado, vemos patrones que se repiten a lo largo de la historia de la salvación. Dios obra con lo pequeño, con lo humilde, con lo cotidiano. No significa esto que exista una técnica mágica para obtener justicia, ni que cada acto violento sea aprobado por lo divino. Lo que sí se muestra es una lógica frecuente en las Escrituras. Cuando la soberbia se enraiza, el humillante giro suele venir desde lo que parecía insignificante. Pensemos en David y Goliat. Un joven pastor, una honda y una piedra cambian el curso de un enfrentamiento que parecía resuelto por la armadura y la estatura. Recordemos a Gedeón. Dios escoge a pocos para mostrar que la victoria no depende de la fuerza humana habitual, sino de la fidelidad y de la obra divina que se revela en medios inesperados. Observamos a Esther, que asume riesgo y utiliza su posición frágil para interceder por su pueblo. En cada caso, la lección no es «haz esto y obtendrás aquello», sino «no subestimes la fidelidad del humilde ni la capacidad de lo corriente para ser sacramento de la justicia». Aplicado a nosotros hoy, ¿qué significa que Dios use lo ordinario? No se trata de buscar violencia o hacer de cada objeto doméstico un arma. Se trata de valorar el poder de lo cotidiano para transformar. En nuestras manos hay piedras que no matan, sino que sostienen, sirven y salvan. Una palabra valiente en el momento oportuno. La llamada que protege a quien está solo. El gesto que impide la humillación pública. La denuncia responsable ante autoridades competentes, la comida que se comparte con quien pasa hambre, la asistencia legal que defiende al indefenso. Esas piedras son humildes, muchas veces nadie las ve como heroicas, pero cuando se usan con fe y sabiduría, con prudencia y coraje, pueden cambiar una situación injusta y preservar vidas. No confundamos coraje con temeridad. La mujer en la torre actuó en defensa de su comunidad. No buscó la gloria personal ni la venganza gratuita. Respondió a la amenaza de exterminio. La Escritura sitúa su acción en un contexto defensivo. Hoy, nuestras respuestas deben gravitar entre la prudencia y la firmeza ética. Hay canales legítimos para la restitución de la justicia.
la organización comunitaria, la denuncia responsable, la intervención institucional, el acompañamiento a las víctimas. A la vez, no podemos reducir la fe a una espera pasiva que renuncia a lo que está en nuestras manos. La fe que obra, la fe bíblica, ora y actúa. Ora con confianza en la soberanía de Dios. Actúa con la responsabilidad que corresponde a quien ama al prójimo. Entre las lecciones morales que deja la caída de Abimelec, hay también una advertencia para los que gobiernan con violencia. El orgullo no es plataforma de durabilidad. Toda tiranía contiene el germen de su propia humillación. El poder que se funda en la traición y en la sangre deviene frágil y vulnerable. Los apoyos que lo sostienen son contingentes. Por eso Jotam habló: la condición humana se repite si no se transforma. Quien oprime, quien desprecia la vida del otro, corre el riesgo de que su caída llegue por manos o medios que desprecia. No es una invitación al miedo, sino a la conversión. La misericordia sigue ofreciendo puerta de regreso si el corazón se vuelve. Al mismo tiempo, nuestro relato es un recordatorio de la seriedad de la violencia. No hay lugar para un canto de triunfo frívolo en el relato. Una muerte es siempre un peso. El texto sagrado registra la muerte de Abimelec sin celebrarla con júbilo grotesco. Así debemos leerlo, con sobriedad moral. Si la liberación requiere la terminación de un mal que aplasta vidas, el objeto central no es la muerte como tal, sino la restauración de la justicia, el bienestar de la comunidad y la prevención de futuras opresiones. La historia no nos regala una receta para tomar la ley por la mano. Nos ofrece, en cambio, una lección sobre el entrelazamiento de la prudencia humana y la justicia divina, sobre la necesidad de actuar responsablemente cuando la vida de inocentes está en juego. ¿Qué implica esto para la comunidad de fe? Primero, una llamada a la vigilancia que no se convierte en paranoia ni en violencia anticipada. Vigilar implica cuidar las estructuras que protegen a los vulnerables. Escuelas, sistemas de apoyo, redes de vecindad, la defensa legal y administrativa. Segundo, implica formación moral, educar las conciencias para que el poder se use con servicio y no con dominio. Tercero, requiere impulsar la participación pública con criterios evangélicos de justicia, compasión y verdad, sin convertir la fe en herramienta de imposición. Y cuarto, exige cultivar la valentía cristiana, ser capaces de defender sin humillar, de hablar sin destruir, de construir alternativas cuando la ley falla. Si bajamos la mirada al individuo, la pregunta central que Jueces nos lanza sigue siendo esta: ¿qué piedra tienes en tus manos? Esa pregunta no es retórica, es práctica. Para algunos, la piedra será una profesión desde la que pueden proteger a otros. Un médico que denuncia negligencias, un maestro que interpela el bullying, un abogado que defiende a quien no tiene defensa. Para otros, la piedra será la voz, hablar en defensa de la verdad, interceder por quien sufre, sostener la reputación cuando se ve amenazada sin culpa. Para otros, la piedra será la hospitalidad, abrir la casa a quien huye, alimentar a quien pasa hambre, acompañar al anciano que está solo. Cada uno debe identificar su piedra y preguntarse si la va a usar con miedo o con responsabilidad y con amor. También hay una piedra que muchos tienen y descuidan: la paciencia mal entendida. A veces confundimos esperar en Dios con inactividad cobarde. La paciencia bíblica no es resignación. Es una espera activa que prepara, organiza, fortalece la comunidad y se dispone a aceptar el riesgo del testimonio. Prepararse implica comunidad. Nadie tira una piedra por sí mismo en la torre, lo hace porque hay una ciudad que proteger. Por eso la acción individual siempre debe leerse en clave comunitaria. La fe que actúa lo hace por amor al otro, no por deseo de fama ni por venganza personal.
En este punto conviene recordar otra dimensión del relato, la memoria y la enseñanza. Jotham habló para que las consecuencias de la violencia no se olvidasen. La memoria sana es la que nos impide repetir patrones de abuso. Las comunidades deben recordar no para quedarse inmóviles en el pasado, sino para aprender a no reproducir las mismas ataduras. Enseñar la historia con sus puntos oscuros, con su dolor y con su lección teológica es una tarea pastoral. Formar nuevas generaciones que distingan entre poder como servicio y poder como opresión. Si estas reflexiones tocan fibras personales, si hay alguien que reconoce en su vida un Abimelec interior, una mano que ha decidido privilegiar la ambición por encima del amor fraternal, hay una palabra que la Escritura no deja fuera, la llamada al arrepentimiento. Nadie está más allá de la misericordia de Dios cuando el corazón se vuelve. La historia de Abimelec no es una proclama de condena automática para quien peca. En su lectura está implícita la posibilidad de volver. Pero el arrepentimiento implica restitución, reparación y el reconocimiento público del daño. No es un atajo ni una excusa, es el camino serio hacia la reconciliación. Por otro lado, si eres de los que han sufrido la violencia, la historia no te exige que imites la fuerza de la torre. La comunidad te debe medidas de soporte, justicia y reparación. Busca acompañamiento, denuncia y redes que sostengan tu camino hacia la sanación. La fe te ofrece la resiliencia necesaria, pero la resiliencia no sustituye la justicia. No puedo dejar de mencionar en este telón de ideas cómo la soberbia humana se reconstruye con facilidad cuando no existe vigilancia ética. Abimelec no apareció de la nada. Fue apoyado por quienes prefirieron el atajo del poder a la construcción paciente. Fue sostenido por un tiempo por aquellos que miraron el beneficio antes que la vida. Por eso la responsabilidad colectiva es inmensa. Hay que educar estructuras que premien lo bueno y frenen la violencia. La comunidad que quiere evitar nuevas Tebes necesita reglas, procedimientos y, sobre todo, formación de carácter. Volvamos por un momento a la imagen de la piedra. Cuando piensas en esa piedra cotidiana, sea la onda de tu servicio, sea la palabra valiente o la acción silenciosa de cuidado, pregúntate, ¿la tengo lista? Estoy dispuesto a usarla por amor, no por orgullo. La mujer en la torre no actuó por deseo de poder. Actuó porque la vida de su comunidad corría peligro. Esa es la línea que debe marcarnos. El uso del pequeño que Dios puede emplear en la restauración siempre tiene como norte el cuidado del otro. Existen también riesgos pastorales que debemos nombrar con honestidad. No todo acto de fuerza es legítimo solo porque tiene una causa noble. La Escritura no nos permite proclamar la violencia como un valor autónomo. La mujer anónima actuó en un contexto de defensa desesperada. No es una norma para la toma de justicia por mano propia en sociedades que cuentan con mecanismos de protección. La diferencia entre la defensa legítima y la venganza es la intención. La defensa busca la preservación de vidas, la venganza busca infligir el mal por el placer del dolor. En nuestras sociedades, donde existen instrumentos legales y comunitarios, la tarea del creyente es colaborar con esos medios y, cuando fallan, organizarnos para arreglarlos, no para suplantarlos. Al concluir la narración de lo ocurrido en Tebes, hay una enseñanza pastoral clara. La esperanza no reside en la piedra, sino en aquel que puede transformar corazones y tramas sociales. La piedra fue el instrumento en la historia, pero la brújula moral nos señala que la confianza última es en Dios. Esta confianza no nos exime de actuar, nos impulsa a hacerlo con humildad y con la certeza de que nuestros esfuerzos se someten a un propósito mayor. Por eso, la pregunta final que quiero dejarte hoy es doble y práctica. Primero, identifica tu piedra.
Segundo, decide qué harás con ella esta semana. No es una tarea de heroísmo improvisado, sino una invitación a la responsabilidad. Tal vez tu piedra sea visitar a alguien que sufre, tal vez sea interceder públicamente por la justicia en tu lugar de trabajo, tal vez sea ofrecer recursos para quien lo necesite, tal vez sea formarte para poder proteger mejor a tu comunidad. Si lo piensas con seriedad, verás que cada uno, en su campo, tiene algo que puede ofrecer. No olvides tampoco la importancia de la comunidad. Comparte tu decisión con alguien de confianza. Las piedras se usan mejor en manos que saben cooperar. Y si alguna conciencia se siente interpelada a cambiar de rumbo, recuerda, la puerta del arrepentimiento sigue abierta. La vida comunitaria solo es posible cuando sus miembros se arreglan con verdad, reparación y amor. Permíteme cerrar con la imagen que nos acompañó desde el principio. La piedra de molino, redonda y humilde, usada por siglos para hacer pan, convertida por un instante en instrumento que puso fin a una tiranía. Esa imagen no nos autoriza a glorificar la muerte, nos llama a reconocer la interacción compleja entre la responsabilidad humana y la justicia divina. Nos recuerda que lo pequeño no es irrelevante y que a menudo Dios obra en y a través de lo que parece cotidiano. Que esta historia te mueva a mirar tu propia vida con responsabilidad. Identifica tu piedra, decide su uso con amor y comprométete a servir a quien esté a tu alrededor. Si esta narración ha despertado algo en ti, compártela con alguien que necesite recordar que lo ordinario, bien orientado, puede ser instrumento de cambio. Suscríbete para seguir encontrando relatos bíblicos que desafían y alimentan la fe práctica. Y ahora ve y busca la piedra que Dios te ha dado. Úsala con valentía, con prudencia y siempre por el bien de los demás.